Bien, este es el programa básico de S4 Windows. Sirve para cualquier mando y para cualquier juego. Es muy raro que encontréis un juego en el que no funciona. Muy raro, porque lo que hace principalmente es sustituir el teclado del ordenador por los botones de un mando. ¿De acuerdo? Este es el menú principal. Aquí te salen los mandos que tienes encendidos. Estos serían los perfiles. Muchos perfiles aquí guardados para jugar lo que sea. Desde aquí los podéis editar. ¿De acuerdo? Entonces vendríais aquí, le daríais a nuevo. Esto es si quieres guardar, de cargar un perfil y sobreescribirlo encima. ¿De acuerdo? Aquí tendríais que elegir qué tipo de mando vais a usar. ¿De acuerdo? Yo siempre lo dejo en Gamepad. Yo juego con mando de Play 4, así que elegiría este. También sirve para mando de Play 5, ¿eh? Sirve para cualquier mando. Simplemente es para conocer la cantidad de botones que hay y un poco la organización. ¿De acuerdo? Le das a aplicar. Lo primero sería ponerle un nombre. Vamos a poner play muestra. ¿De acuerdo? Guardamos. Tenemos play muestra, play muestra, play muestra. Aquí está. Editar. No, editar. De acuerdo. Y ya esto es muy simple. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, clicando aquí, por ejemplo, L1. ¿Qué tecla queremos que tenga la función cuando apretemos el L1? Podemos poner cualquier tecla del teclado, ¿de acuerdo? Estas serían las teclas de la derecha, las teclas de la izquierda, ya conocéis un teclado, no voy a entrar en eso. ¿De acuerdo? Si tenéis más teclas, pues aquí tenéis algunas, no sé muy bien de dónde son estas. Y esto ya es el ratón, ¿de acuerdo? Esto sería la rueda hacia arriba, la rueda hacia abajo, izquierdo, apretar la rueda, el derecho, girar a la izquierda, girar a la derecha, o sea, desplazar el ratón. Esto es el desplazamiento del ratón. Y esto por si tuviera algún que otro botón más, el ratón, ¿de acuerdo? Aquí podéis tocar la luz, podéis tocar más cosas, pero esto no voy a entrar porque esto no es lo que nos interesa para poder jugar cualquier videojuego con el mando, en este caso de la Play. También podría ser el de la Xbox y pueden ser otro tipo de mando, siempre y cuando más o menos tengan los mismos botones en las mismas posiciones. Bien, por ejemplo en el L1, ¿qué queremos hacer con el L1? Apuntar. Pues apuntar la mayoría de juegos es con el Shift, ¿verdad? Pues ¡pac! L-Shift. Otra manera de poner, por ejemplo, de configurarlo, sería venir aquí y tocar el botón. Este botón es muy bueno, porque este botón en el ordenador no hace nada, al igual que el Share. Después tenemos la izquierda, la derecha, la parte de arriba. Tenemos aquí tres botones. También tenemos el trigger, ¿de acuerdo? Apretar el joystick y obviamente el resto de botones. Entonces, por ejemplo, el triángulo. ¿Qué queremos ponerle al triángulo? Pues que salte. Pues que salte con el triángulo. Entonces ya tendríamos. Hay que ir haciéndolo uno a uno, ¿de acuerdo? Hasta ir poniéndolo todo. LU, LSUP, esto ya lo ves. ¿Qué es? Es la izquierda de este joystick. Tienes que pensar que en el joystick hay cinco. Izquierda, abajo, derecha, arriba y clicar. ¿De acuerdo? Entonces tenéis uno, 2, 3, 4. Y luego estaría el trigger, que el trigger está aquí. Este es si apretáis el joystick, ¿vale? Apretamos el joystick, yo que sé, la C. Muy bien. Esto os lo tenéis que poner a vuestro rollo. Tenéis que mirar en el videojuego las teclas, qué funciones tienen en el menú de opciones, por ejemplo, del videojuego. Lo podéis ver. Las teclas, ¿no? Opciones. Y entonces os minimizáis esto o al revés y lo vais configurando a vuestro gusto. Vais haciendo pruebas también hasta que lo tenéis a gusto. Esta sería la primera parte. Luego ya os digo, hay muchísimas más cosas, podéis configurar mucho más y al final del vídeo os voy a enseñar un truco para aquellos que tengan el mando roto, que tengan uno de los joysticks rotos, os voy a enseñar un truco. ¿De acuerdo? Aquí podéis configurar la zona muerta, la antizona muerta, la sensibilidad, el escalado. Esto está muy bien para algunos juegos. Significa que cuando uno gira, pues la velocidad a la que sube no sé cómo explicarlo, esa tecla, pues sería mayor o menor. Podría ir más ralentizado o podría ir escaladísimo. O sea, que toques, pegues un golpe al joystick y te suba al máximo en un segundo. Esto, cada uno a su gusto. Supongo que
La mayoría de gente de estos juegos jugamos a shooters, jugamos a este tipo de juegos ¿no? Que se echa de menos un mando, entonces estas cosas las puedes ir configurando. Aquí hay muchas más cosas. Este es el izquierdo, este es el derecho. Bien, aquí os recomiendo que pongáis radial, que no pongáis axial. Pues si ponéis axial es como tocar esto, es como tocar la cruceta. Se convierte en una cruceta y es horrible. ¿De acuerdo? RS. Aquí tenéis el L2 y el R2. Aquí podéis configurar la sensibilidad de los gatillos al gusto de cada uno. Esto ya os digo, tenéis que ir haciendo pruebas, tenéis que ir viendo. Tenéis la curva si queréis que sea lineal o yo qué sé. Hay modos para aburrir. En este sentido, podéis configurar el mando de una manera brutal. Yo no suelo tocar muchas cosas, a menos que note que en el videojuego hay algo que me molesta o que no me acaba de ir bien o de ser cómodo, entonces sí empiezo a investigar un poco y a toquetear un poco. Y tenéis la luz, podéis cambiar el color de la luz, podéis cambiar muchas cosas, chorraditas. Este es el touchpad, ¿vale? Yo siempre lo tengo como menú, como mouse, perdón. Lo tengo como mouse, pero más que nada porque no lo uso. Esto sería la parte táctil, ¿no? De aquí sin llegar a apretar. También lo mismo, podéis configurar, podéis hacer varias cosas. No lo toco mucho. Esto es el giro, el giroscopio que tiene el mando de la Play. Ya sabéis que hay algunos juegos que tienen esa sensibilidad. Aquí lo podéis poner, lo podéis toquetear. Yo no lo uso nunca me ha gustado eso. Y aquí pues no sé muy bien qué es esto, la verdad. Ya os digo que hay muchas cosas que no toqueteo. Yo no tocaría muchas cosas. Lo que sí que os quiero enseñar es cómo arreglar un mando roto, ¿de acuerdo? Esto es buenísimo. Esto se hace aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver, mi mando está roto. A ver, vamos a ponerlo en el medio. Ah, no, esto es el Six Axis. Como veis, mi mando está roto. ¿Lo veis? Que vibra. ¿Veis que no para de vibrar? ¿Veis? No para de vibrar. Esto es el mando de cuando mueves el mando, el giroscopio que estábamos hablando. Pero estos dos de aquí, ¿veis que vibran? Es porque está roto el mando. Entonces, una buena manera de arreglarlo es subirle la zona muerta 0,10. Y ya esa pequeña vibración de mierda que tiene, ya la hemos bajado, ¿veis? La diferencia, mira, si la quito, ¿veis? Vibra mucho más. Ah, por ejemplo, la pongo en 20. Sigue vibrando, pero como está dentro de la zona muerta, no hace movimiento. Este es el input, sería, no sé, pero este es el movimiento que realiza y este es el movimiento que sale. ¿De acuerdo? Creo que sí, que es input y output. Este es el movimiento que realiza y este es el movimiento que hace. Como veis, como tiene zona muerta, no está haciendo nada. Yo siempre lo pongo aquí. 0,10, es muy poco, ni siquiera lo noto al jugar. La verdad es que ni lo noto. Y no me hace la vibración esta asquerosa. Entonces tendríamos que ir a hacerlo aquí también. Dead Zone, 0,10, pam. Los dos mandos clavados, 128. ¿Lo veis? Ya puede estar aquí, en realidad puede estar moviéndose, porque ya os digo que están rotos. Está reventado mi mando. ¿Veis? Se está moviendo, pero el output está a 128, está siempre quieto. Una vez movemos, ahora estoy moviendo los joysticks, entonces sí. ¿Veis? Pero como es tan poco, es 0,10, no sé qué unidad de medida utiliza, pero es muy poco. Lo mismo podéis hacer con el R2, ¿de acuerdo? Podéis tocar aquí un montón de cosas. Y este es un buen truco para aquellos que tenemos el mando roto, generalmente de correr mucho en shooters o en otros juegos. ¿De acuerdo? Pues una vez lo tuviéramos, lo guardaríamos, lo tendríamos que tener seleccionado y esta aplicación la tendríamos que tener siempre abierta, ¿de acuerdo? Nunca la cerréis mientras estéis jugando porque entonces os deja de funcionar. Y ahora, no tengo configurado. A ver, dame un segundo, vamos a configurarlo. Ah, vamos a poner con el joystick izquierdo se mueva left, que es este up. Pues para arriba, down, left, que es izquierda, ya lo tendríais que saber, cabrones, y derecha.
acuerdo? Ya tendría guardado lo que sería la cámara. Ahora si veis el ratón en pantalla, el ratón lo estoy moviendo con el joystick. Ahí se me ha ido. Lo estoy moviendo con el propio joystick del mando. ¿Por qué? Porque esto en realidad no es solo para los videojuegos, es simplemente para el ordenador. No es que interactúe con un videojuego. Lo que hace es sustituir el teclado del ordenador por tu mando. Entonces, cualquier botón, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba para que lo veáis un poco a lo mejor más claro. Vamos a poner aquí, voy a poner la tecla Windows, ¿de acuerdo? Y grabamos, siempre acordaros de grabar. Ahora apretaré el botón PS, ya sé que no lo podéis ver, pero me está abriendo eso. ¿Por qué? Porque hemos puesto la tecla Windows. Incluso no sé si le podéis encontrar otra utilidad. Si le encontráis otra utilidad a esto, me lo decís, me gustaría saberlo. A ver si lo utilizáis para, no sé, a lo mejor para la edición de vídeo, para la edición de música o alguna cosa. Podéis, bueno, estar mucho más, trabajar mucho más cómodo con un mando que con un teclado, no lo sé, pero sería esto. Si tenéis alguna pregunta, me lo dejáis en los comentarios y yo os respondo e intentaré ayudar. Recordar que para bajaros este programa es un programa que está totalmente gratuito. Solo tenéis que poner DS4 Windows en Google y está la página oficial. Es un programa gratuito, libre de virus, de mierdas y aprovecharlo y usarlo. Esto sirve sobre todo para cuando te compres un juego fuera de Steam, fuera de Epic Games, cuando el videojuego no te reconoce el mando, cuando tienes cualquier tipo de problema, pues ya sabes cómo poder jugar a cualquier cosa. Yo juego incluso a emuladores de Mega Drive, tengo por aquí, a ver, aquí, Mega Drive. Tengo incluso para emulador de Mega Drive, que me gusta mucho esa consola, y, y me va fenómeno, porque además utilizo los gatillos, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí. El F8, sí, ¿veis? El R1 es el F8 y el L1 es el F5. El F5 lo que me hace es cargar la partida y el F8 guardar la partida. Entonces simplemente con un toque, cuando me matan o lo que sea, con este cargo desde el último guardado rápido que he hecho. Y con este, pues hago un guardado rápido en cualquier momento cuando me he pasado un jefe o lo que sea, o me he pasado una pantalla o lo que sea, pues guardo. Entonces, muy útil, muy útil. La verdad, para muchos juegos, me he bajado muchos juegos que a mí no me gusta jugar con ratón y teclado y he podido jugar siempre sin ningún problema. Espero que lo disfrutéis y que os vaya bien.